Nuestro primer tema del día de hoy es un tema que realmente nos compete a todos. Y le tengo que ser sincero, mi esposa y yo aún no somos padres, pero cada día le pido al Señor que me direccione para que el día que los tenga, poder criarlos de la mejor manera y enseñarlos por el camino de la palabra. Y que esta persona que nos acompaña, que es de nuestra casa, que es nuestro pastor y nuestra pastora, ellos sí que saben de esto, ¿no, amor? Nuestros primeros invitadísimos a este primer gran congreso de parejas. Y a falta de uno, ellos tienen 4. Cuando Dios empieza a trabajar en nuestro carácter, lo primero que hace es revelar que Él es un Padre que nos lleva de la mano por el camino correcto. Nunca dejes de orar por tu hijo. La palabra nos enseña: instruye al niño desde pequeño y cuando fuera grande no se apartará de ella. Dios quiere lo mejor para ti, para tus hijos y para tu familia. Si escoges el camino del Señor, si escoges caminar con Él, vas a ganar tu vida, la vida de tus hijos, de tu esposo, la vida de tus generaciones. Vas a ganar tu vida. Bueno, y con un fuerte aplauso recibamos hoy a nuestros pastores de la casa, nuestro pastor Diego y nuestra pastora Nancy Ramos. Y no vienen solos, vienen con unos maravillosos invitados, así que por favor también un aplauso para ellos. Buenos días para todos, bendiciones. Por favor, sonríale al que está a su lado, dígale colabore, por favor, colabore. ¿Cierto? Bueno, bendiciones, qué alegría estar iniciando este primer congreso. Sé que Dios va a empezar a cultivar mucho este evento y va a traer grandes sorpresas. Y pues bueno, yo estoy en este lugar con grandes invitados, mi esposa Nancy, pastora de niños de la iglesia. Amén, ¿cierto? También estoy con familia, la familia que amamos tanto, que amamos demasiado. Estoy con mi cuñado César. César, buenos días, bendiciones. Buenos días a todos, qué bueno verlos de nuevo. Y su esposa Karen, mi concuñada. ¿Amén? Buenos Mi días para concuñada. Podemos tomar asiento, vamos a tomar asiento. Y bueno, tenemos nuestro primer conversatorio sobre crianza de nuestros hijos según el diseño de Dios. Como ustedes saben, soy pastor con mi esposa, el pastor general, y César, nuestro invitado, es psicólogo y su esposa es comunicadora, trabajadora social. Gracias, trabajadora social. Háblanos un poquito de ustedes, César. Bueno, ya hemos tenido la oportunidad de estar varias veces con ustedes, de pronto algunas personas nuevas no nos han visto, pero estamos también sirviéndole al Señor en varios espacios, en consejería, grupos de apoyo, encuentros y misiones. Y bueno, ha sido todo ese proceso de seguir creciendo y aprendiendo. Sí, exacto. Exacto, sí. Nosotros también dentro de nuestra congregación apoyamos el proceso también de iglesia de niños y pues como les comentaba mi esposa, también trabajamos en misiones con niños y jóvenes también. Gracias, Karen. Amor. Bueno, buenos días para todos. Qué alegría poder contar con estas parejas tan diversas, ¿no? Como decía Estevitan y Dayana, se están preparando para un paso que es súper importante y súper especial. Y qué rico que a todos nosotros nos hubieran dado como esos pequeños tips. Pero bueno, estamos acá para aprender, como las que ya vienen con sus hijitos, como los que nacieron de pronto ya después de un gran paso de obediencia. Entonces, bienvenidos y disfrutémonos este tiempo. Gracias. Tomemos un segundo para orar. Vamos a buscar desde luego el consejo de Dios. Padre bendito, te damos gracias, Señor, porque nos permites escuchar tu voz, saber tu consejo, instruirnos en la verdad. Ponemos delante de ti, Señor, este tiempo, nuestras familias, nuestros hijos.
Señor, sabemos que dentro de tu plan las familias, Señor, están llenos, cubiertos de amor, compasión, de misericordia y de provisión. En el nombre de Jesús, amén y amén. Lo primero que debemos entender, creo, es que la familia es un plan de Dios. La familia es un plan de Dios, es lo que Dios hizo desde el comienzo. Desde el comienzo Dios bendijo la familia. En el momento que Él crea al hombre, Adán y Eva, Él los llama, los bendice y su bendición fue multiplíquese. Llenen la tierra, porque Dios quiere llenar la tierra de matrimonios, quiere llenar la tierra de familia para Él. Y lo hizo desde el comienzo, ¿cierto? En el momento que el hombre falla, desafortunadamente, Dios quiere restaurar y sigue con su plan, con la familia, y le dice a Noé: Noé, entra a la barca con toda tu familia, tu esposa, tus 3 hijos y sus nueras. Y entran a la barca porque Dios continúa con el plan de llenar la tierra de familias direccionadas y guiadas por Dios. Nuevamente, la tierra desafortunadamente sigue un proceso, pero Dios no para. Dios llama a un hombre llamado Abraham. Lo llama con su esposa Sarai y los llama a salir de una tierra llena de pecado, llena de maldad, y los direcciona a una nueva tierra. Y luego les dice: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Inicia el pueblo de Dios, Israel. Luego forma 12 tribus, 12 familias sacerdotales para hacer testimonio a toda la tierra, a los demás pueblos. Los confronta la humanidad, confronta las familias de la tierra con una familia divina, con un pueblo elegido y direccionado por Dios. Pero nuevamente el hombre sigue fallando, porque engañoso es el corazón del hombre. ¿Quién lo conocerá? Terminando el Antiguo Testamento, Dios hace una promesa. Y la promesa es que volverá el corazón de los hijos al padre en Malaquías, ¿cierto? El último verso de la Biblia habla de que Dios volverá el corazón de los hijos a los padres y el de los padres a los hijos, no sea que venga maldición. Y luego pasamos al Nuevo Testamento. Jesucristo viene a redimir, viene a transformar, a salvar y a preparar familias para Dios, familias para el Padre. Inicia bendiciendo las familias. Incluso va y sana la suegra de Pedro. Escuchaba yo que por eso tal vez Pedro fue que negó a Jesús. Pero la familia es la familia. Y Dios no hace acepción de personas, ¿no? Dios no hace acepción de personas, pero también individualmente se enfoca en la familia y va donde el hombre gadareno, el hombre endemoniado, va a un viaje especializado para ese hombre y lo sana, lo libera, lo redime, y lo que le dice es: ve a tu casa y testifica de tu sanidad. Ve y gánate tu familia. Ve y abre una nueva esperanza a todo, porque ese es el plan de Dios. El plan de Dios es que las familias le adoremos, que nosotros como parejas seamos instrumento para direccionar las nuevas generaciones. Cuando el carcelero estuvo allí a punto de quitarse la vida, dice el libro de Hechos capítulo 16 que Pablo fue y le dijo: no lo hagas. Y él dijo: ¿qué debo de hacer, Señor? Y él le dijo: reconoce o confiesa, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Ese es el plan de Dios para las familias de la tierra. Que haya salvación, que haya bendición, que haya prosperidad. Pero también en el caso de Cornelio, Pablo va y lo visita y los ayuda a invocar. Y la dirección de Dios es: Pablo, ve, porque Cornelio será salvo, él y toda su familia. Esto es algo
apasionante, porque el plan de Dios no ha cambiado. El plan de Dios sigue siendo el mismo y es tener familias en bendición, direccionadas por Él, que le adoremos, familias que estemos siempre en su presencia y podamos en el día venidero, como dice Apocalipsis, todas las familias de la tierra le adorarán y exaltarán y le dirán: gloria será para ti. Démosle un aplauso a Dios por eso, ¿no? Pero las familias no están hechas en un molde. Las familias son diversas, ¿cierto? Son diversas, así como Dios es multiforme en su gracia. Todas las familias son diferentes. Todas. Hay tipos de familias, ¿no? Y lo que entendemos es que hay familias, hogares, matrimonios sin hijos. Y en el caso, por ejemplo, de Esteban y Dayana, que ellos se presentaron, ellos todavía no tienen hijos, pero están caminando como una familia, un matrimonio. Dios le dará a su tiempo, ¿cierto? Sus hijos. Escuchaba algo y es que nuestros hijos no pidieron venir, ¿cierto? No piden venir, nosotros los hacemos venir. Dios nos bendice con los hijos. Entonces hay matrimonios que están aprendiendo que aún no tienen hijos. Son familias que están esperando la llegada de sus hijos, pero siguen conociéndose, siguen siendo pareja, amigos, confidentes. Todo lo que nos pide y nos requiere, desde luego, una buena conducta de matrimonio, ¿no? De matrimonio. Incluso también saldrán momentos donde se nos muestra el cobre. ¿Cierto? Y uno se pregunta: ¿por qué me casé? Pero no hay hijos, ¿cierto? No hay hijos. Pero también hay familias que se forman con los hijos. Y es el caso de nosotros. El caso de nosotros fue que nuestra familia se formó, ¿cierto, amor? Cuando mi esposa quedó embarazada. Mi esposa quedó embarazada y es cuando iniciamos una familia. Claro, desde luego, no conocíamos de Dios. Ella queda embarazada, nos comimos los dulces antes de la boda, ¿cierto? La miel antes de la boda, pero estábamos en un plan divino. Estábamos en el plan de Dios y decidimos formar un hogar, formar una familia. Pero mi esposa ya estaba embarazada. Cuando me fui a vivir con ella, cuando nos unimos, ella ya tenía su barriguita. Iniciamos nuestra familia, ella embarazada, y créame, fuimos direccionados por Dios, tocados por Dios, y vinieron nuestros otros 3 hijos. Ya les conté que tengo 4 hijos con mi esposa. 4. ¿No les he contado eso? Esteban lo contó. Tengo 4 con la misma, reconocidos. 4 hijos a través de nuestra historia de matrimonio. Son 20 años. Celebrábamos 22 años el día 27 de agosto. Celebramos 22 años de estar juntos, de estar en familia. Pero hay otros tipos de familia, ¿cierto? Y son esas familias que se unen cuando ya hay hijos, y son las familias reconstituidas, ¿cierto? Sí, Diego. Y esa es nuestra familia. Yo tuve un hijo a los 16 años y cuando conozco a César, pues ya Esteban tenía 10 años, ¿no? Entonces, como tú lo decías, eso hace que nuestro hogar, que nuestra familia sea diferente y tenga una particularidad que debe ser precisamente tratada por Dios. Nosotros nos casamos hace 11 años y después de 4 años llegó Elías. Elías es nuestro hijo que tiene 6 años y en ese proceso de reconocernos como familia, pues han pasado muchas cosas que ahorita empezaremos a contar, pero nuestra familia es una familia que tiene esa característica, ¿sí? Ya teníamos un hijo que en este momento ya tiene 25 años, que está en otro proceso de su vida, ¿sí? Y pues hemos asumido este reto todos estos días de nuestro matrimonio.
Y de hecho es importante, y ayer hablábamos de eso, anoche estábamos hablando de esas diferentes familias, porque sabemos que en medio del público, en medio de ustedes, también pueden decir, mi familia es diferente por esta característica o por esta otra, ¿verdad? Algunos de ustedes dirán, nos pasó lo mismo, llegó el bebé y formamos hogar. Otros son una pareja que se une y luego llegan los hijos. Otros son familia reconstituida como nosotros, pero identificábamos varias cosas. Es diferente, yo por ejemplo cuando decido, nos casamos, el Señor nos guía y nos casamos, pues Esteban ya estaba grande, 12 años, 13 años, ya es un chico adolescente y su papá está presente, ¿sí? O sea, existe y está cercano. ¿Y por qué lo digo de esa manera? Algunas personas o algunas familias reconstituidas ya vienen, el papá o la mamá vienen con un hijo, con una hija, pero las características de comunicación y las necesidades del hogar son diferentes si ese hijo no ha tenido nunca relación con su padre biológico o si sí la tiene, si tiene contacto con los abuelos o no los tiene. Es diferente si, digamos que nos hubiéramos casado cuando Esteban hubiera tenido 2 o 3 años. El rol mío en la vida de Esteban hubiera sido también diferente, ¿sí? Y el primer momento en el que queremos identificar esas diferencias es para que ustedes se ubiquen también en cuál es el tipo de familia que ustedes representan, ¿sí? Porque como bien lo decía Diego, la familia es plan de Dios y el Señor es el que diseñó la familia, ¿sí? Pero en medio de las cosas que pueden ocurrir en la vida, hay diferentes circunstancias en las que el Señor igual nos redime, ¿sí? Cada uno de nosotros como familia es redimido. Y de hecho, una mención interesante, por ejemplo, Nancy y yo somos, ella es la cuarta, yo soy el quinto, de 6 hijos. Mis papás vienen de Antioquia y fuimos una familia numerosa, ¿sí? Y hay una particularidad que recordábamos ayer. Mis 3 primeros hermanos se llevan como 18 meses, 2 años, o sea, es como 2 tandas de hijos. Entonces, los primeros 3 hijos de Milton a Nancy hay 7 años de diferencia y llegamos nosotros. Y ahí Diego decía, por ejemplo, 4 hijos con la misma, mi papá fue 6 hijos con la misma, pero fíjense que son los mismos papás, pero son condiciones muy diferentes. Cuando mis papás tuvieron a Patricia, Marisol y Milton, que son los 3 primeros, estaban empezando en muchas cosas en su vida, la economía no era fácil, el tema igual de todas maneras de lograr ubicarse en Bogotá, que ellos migraron a Bogotá, pero cuando llegamos los otros 3 ya habían unas condiciones diferentes, ellos ya habían pasado tiempo, ya había una economía diferente. Entonces, si ustedes se dan cuenta, estamos hablando de diferentes tipos de familias donde en cada una de ellas hay unas características importantes y hay otras que iremos nombrando a medida que vamos charlando. Como les decía, diferentes hogares y tú eres un hogar en la multigracia de Dios, eres una familia en la multigracia de Dios. Por eso la necesidad de tener tanta relación con Dios, de tener una comunión con Dios, porque Dios ideó y diseñó la familia y Él es el que te puede direccionar en tu hogar. Él es el que te puede mostrar el camino para desarrollar una excelente familia, un excelente matrimonio. Desarrollemos un punto importante. ¿Qué necesita un matrimonio con hijos? ¿Qué necesita un matrimonio con hijos? Y es que hablábamos que un matrimonio empieza a variar y es transformado cuando hay hijos, cuando llegan los hijos o cuando se planean los hijos, ¿no? Porque cuando se planean los hijos, empezamos a hacer los preparativos, el ahorro, empezamos a listar todo para el bebé que estamos planeando, ¿no? Pero cuando llegan los hijos y no hay nada planeado, cuando nos casamos porque llegaron los niños, cuando llegaron los bebés, entonces allí hay diferentes necesidades a relacionar y a solucionar. ¿Cierto? ¿Qué necesita un matrimonio? ¿Qué necesita una pareja cuando ya hay hijos o cuando se están planeando? ¿Cierto? Y descubríamos, cuando nos reuníamos a preparar esto, descubríamos que algo fundamental es que en el hogar, o mejor, en el matrimonio, haya comunicación. Y pienso que la comunicación es algo esencial y que se puede construir y se puede llegar a un punto de gran comunicación. Yo creo que con mi esposa esto ha sido algo que
hemos priorizado en nuestra relación? Tener comunicación. Hemos buscado los momentos adecuados, los momentos importantes para salir juntos. Tengo 4 hijos. La intimidad en la casa no es fácil. Es de madrugada la intimidad. Pero no me voy a levantar 2 de la mañana a hablar con mi esposa. Tengo que buscar un espacio, ¿cierto? Con mi esposa lo hemos intentado y yo sé que se puede lograr. Y es tener por lo menos para comunicarnos, espacios para entrar en acuerdo, para entrar a hablar temas importantes, para decirnos cosas lindas, porque el matrimonio no se puede descuidar porque hay hijos. El matrimonio está nutrido por la relación que hay en pareja. ¿Qué piensas, amor, sobre eso? Muy chistoso está Diego hoy, ¿no? Bueno, es súper importante, pues todo lo que dice Diego es totalmente cierto. Y es una mañana que yo creo que debes tú, si estás en esa situación o estás pasando como esa etapa de que tienes tantas cosas, sea trabajo, sea hijos, sea responsabilidades, de poder entender que la comunicación es parte fundamental de tu vida como pareja. Tenemos que tener muy claro que la comunicación es un diálogo, no un monólogo. La comunicación nos enseña Proverbios que debe ser muy audaz, o sea, debe ser muy efectiva. Y que cuando tenemos esa comunicación, ese diálogo, tenemos que estar muy atentos a poder escuchar, a poder prestar ese momentico o ese tiempo que saquemos para saber qué es lo que tienes. Y no estar pensando que se me va a quemar el arroz, que cuidado una cosa, que cuidado la otra, porque se va a perder eso. Entonces, tener muy claro que es un diálogo hermoso y no un monólogo. Bueno, aquí es muy importante que ustedes también puedan comprender que pues nosotros llevamos 11 años, Diego y Nancy llevan 20 años, cada uno de ustedes también lleva ahí su récord en la mente y el tema aquí es, todas estas cosas me faltan o estas cosas las he hecho de esta manera. Cada uno de nosotros tiene una historia familiar. Por ejemplo, en mi caso no había comunicación, o sea, no tengo en mi memoria ver a mi mamá y a mi papá sentados entre ellos buscando espacios para comunicarse. No tengo en mi memoria mis papás proponiéndome espacios para hablar o para escucharme, pero eso no me condena a tener una relación de pareja donde no haya comunicación o una relación con mis hijos donde no haya comunicación. La idea de este momento es que ustedes puedan pensarse y decir, esto quedó de una manera distorsionada en mi vida, que entiendo por comunicación. Esto no lo vi en casa. Dios es un Dios que nos toma de su mano para enseñarnos y estamos aquí para aprender. Entonces yo creo que más de ponernos a mirar, no nos hemos comunicado, no nos hablamos, tú no me escuchas, hoy podemos decidir, estoy aquí para desaprender eso que no me sirve y vamos hoy a aprenderlo de una manera diferente. Nancy estaba hablando de escucharnos y miren que es un ejercicio no tan fácil. Ustedes no sé si me han estado escuchando, no sé qué han estado pensando. Cada vez que yo he dicho algo, si alguno está pensando la bomba, la luz, el letrero, cruzó la pierna, el ejercicio de escucha es algo súper consciente y yo debo ser intencional en escuchar, como decía Nancy, ubicarme, ojalá sin distractores, mirarte a los ojos, revisar cada palabra. En nuestro ejercicio de consejería tenemos que estar muy atentos a lo que la persona está diciendo porque hay una palabra que me puede mostrar con qué está lidiando la persona. Y así yo puedo también con mi esposo entender, no estar pensando cómo le voy a responder. Y en el caso de parejas, cómo me voy a defender. Porque es muy común que cuando mi pareja me está contando cómo se siente, yo diga, pero si eso no es culpa mía, ¿cierto? Como que empieza en mi mente. Entonces un ejercicio, como lo decía Nancy, de escucha es intencional.
¿sí? Y debemos aprenderlo. Y es posible, es posible. Nosotros podemos tomar el ejercicio de escuchar cuando alguien nos está hablando, a nuestros hijos y a nuestra pareja. Me parece parte importante en la comunicación. Si ustedes se dan cuenta, vamos identificando cosas importantes y yo creo que se pueden quedar con unas frases, ¿sí? La comunicación no es un monólogo, es un diálogo, ¿sí? Y fíjense cómo vamos entendiendo que tenemos que ser intencionales en la comunicación. Yo no sé cuántas veces a ustedes les ha pasado, que nos pasa frecuentemente, que cuando estamos comunicándonos con nuestra pareja, incluso con nuestros hijos, en muchas ocasiones podemos estar en silencio, pero no necesariamente estamos escuchando y no estamos esperando que el otro se quede callado para empezar a hablar, ¿sí? Entonces, por supuesto, eso es un problema en la comunicación. Yo creo que es importante que en la comunicación nos demos cuenta de algo y es, la comunicación es un regalo de Dios, ¿sí? ¿Y por qué lo digo de esa manera? Creo que a veces nosotros como creyentes espiritualizamos mucho algunos temas como, Señor, yo quiero que tú le digas a Karen, ponle convicción en su corazón, ¿cierto? Ella no se ha dado cuenta, Señor, vamos a ver si se da cuenta, ¿sí? ¿Por qué? ¿Sí? Tenemos expectativas de cosas que incluso queremos que Dios sea el que le hable, ¿cierto? Cuando yo nunca he dicho nada. ¿Y por qué lo digo? Porque con la pareja tenemos que tener una comunicación. Claro, hay temas que son difíciles de abordar, ¿sí? Hay temas que son bien exigentes y hay claves importantes. Claves que yo, por ejemplo, he escuchado en algún momento y hemos escuchado, pero las hemos pasado por alto y hemos tenido problemas por eso. Por ejemplo, alguna vez escuché, no busquen hablar de temas trascendentales cuando los dos están muy cansados y ya está muy entrada la noche, porque pues igual es como que no van a tener ni el tiempo para abordarlo y emocionalmente no están preparados. Y uno escucha y no, sí, pero va y hace lo contrario. Y le digo es porque lo hemos vivido nosotros también, ¿sí? Por eso es tan importante entenderlo, pero yo lo que quiero compartirles es, Dios me ha inquietado mucho con el hecho de que la comunicación es un regalo, porque desde la consejería precisamente cuando escuchamos a las personas, yo le pregunto, ¿has hablado de eso con tu esposa? No, pero ¿qué si yo le voy a decir y va a reaccionar de no sé qué manera? O no porque es que yo quiero evitar el conflicto, no porque me da pereza, no porque no le da importancia a lo que yo digo. Entonces, todos esos mitos y esos diálogos internos impiden que tengamos comunicación, ¿sí? Y es importante que podamos entender que la comunicación es algo en la que tenemos que prepararnos. Nosotros, por ejemplo, también en el servicio, y de pronto muchos de ustedes en sus trabajos, alguien, por ejemplo, acá es comercial, es vendedor, trabaja en ventas o en el área comercial. Ok, qué bien. Ustedes saben lo valioso de la comunicación para ustedes, ¿verdad? Es como el bisturí en la mano de un cirujano, ¿o no? ¿Sí? Y es importante que nosotros podamos hacer en casa también lo mismo, ser más asertivos en la comunicación. Nancy dijo, Proverbios nos habla acerca de una comunicación efectiva, audaz, ¿sí? Y eso es un regalo de Dios. Entonces no es para nada un tema como, sí, bueno, todo el mundo habla de la comunicación. El problema no es que hablemos de la comunicación, el problema es, ¿estamos aprendiendo a comunicarnos? Y eso es clave. Y estamos hablando inicialmente en tema de pareja, pero como decía también Karen, el tema de la comunicación con los niños, con los hijos es fundamental. Y creo que ahí podríamos incluso profundizar algunas cosas. Sí, la comunicación definitivamente es algo súper vital para la crianza de nuestros hijos, porque una buena relación de comunicación en pareja va a poder producir una buena relación de comunicación con nuestros hijos. Pero esto nace de nuestra comunicación con Dios. Todas las relaciones dependen de nuestra relación con Dios. Entonces, lo primero que encontramos, ¿qué necesita un matrimonio con hijos? Necesita comunicación. Lo segundo que podemos descubrir es que una relación de matrimonio, de pareja con hijos, necesita valores, necesita vivir ejemplo. Los hijos aprenden por el ejemplo, ¿cierto? El ejemplo que damos es lo que le estamos modelando a nuestros hijos. Nuestro ejemplo es lo que direcciona a nuestros hijos tal vez a una conducta el día de mañana. Y si nosotros como matrimonio optamos por unos valores, optamos por enseñarle a nuestros hijos valores como el respeto, como el cumplimiento, como la admiración, valores importantes en el hogar, que cada hogar es totalmente diferente y nutre estos valores que se deciden. Nosotros basamos los valores
que optamos para enseñar en nuestra familia en la Biblia. En la Biblia encontramos los valores que Dios quiere que cada uno de nosotros podamos impartir, enseñar, modelar a nuestros hijos, porque ellos aprenden por el ejemplo los valores, ¿cierto? No sé, Karen, enséñanos un poco sobre esto. Sí, entonces es la forma. Y esto pasa porque es parte del diseño de Dios. El 50% del amor que nos tenemos a nosotros mismos, el 50% de lo que pensamos de nosotros mismos viene de lo que vimos en mamá y papá, de lo que ellos nos dijeron, de lo que ellos nos transmitieron. Por eso es una relación muy importante. El diseño de Dios para la familia es que estuviera mamá y papá, ¿sí? Ese es el modelo, el plan del Señor. Y claro, ¿por qué? Porque papá y mamá van haciendo que cada cosa que nosotros veamos vaya teniendo un significado, ¿sí? Papá y mamá con todo lo que hacen nos están transmitiendo. Papá y mamá con todo lo que hacen en su día a día nos están enseñando qué es lo importante, como tú decías, qué es lo valioso, Diego. Claro que sí. Y descubríamos hace poco, tenemos nuestras hijas son mayores, son las dos chiquitas, una tiene 21 años, la otra tiene 18 años. Y pues bueno, yo veía todo muy normal, mi esposa comprendía su comportamiento, era empática con ellas y yo intentaba entender. Pero ahora que está en la adolescencia, nuestro hijo de 13 años, Matías, yo lo comprendo de una forma diferente a lo que yo veo que mi esposa está observando. Tal vez para mí conductas de mi hijo son normales, pero para mi esposa no son normales. Nuestro bebé tiene 8 años, todavía está en su crecimiento, pero yo comprendo cosas de los varones, ¿cierto? Y mi esposa comprende muy bien esa actuación, esa forma de reaccionar de mis hijas. Y eso es lo que yo creo que con el ejemplo estamos aprendiendo, ¿cierto, amor? Sí, así es. Es algo muy importante que ustedes como parejas en este congreso maravilloso, que es el primero, de muchos que, mejor dicho, cada año que venga va a ser muy tremendo. Hay algo muy importante que como pareja ustedes deben tener claro, que es la visión, ¿cierto? Todos tenemos en instituciones, en la iglesia, misión, visión, pero también tú con tu pareja tienes una visión acerca de, bien sea trabajo, bien sea proyectos. Entonces vamos enfocados a los hijos. ¿Qué visión tengo yo con mis hijos? Lógicamente somos tan diferentes, pero nos complementamos. Pero cuando como pareja tenemos una visión que su raíz significa óptica, entonces vamos a dar así como que dicen al blanco. Entonces creo que ahí es donde nos complementamos, porque tú y yo creamos una visión de lo que queremos con nuestros hijos. Entiendo a ella porque es así, la otra es así, todos son tan diferentes. Y si hay uno y puede ser, mejor dicho, tu centro de atracción, digamos, como Elías, que es lógicamente ellos están, es el todo para ellos. Entonces, ¿qué visión tengo yo con mis hijos junto con mi pareja? Entonces creo que eso es súper importante. Y fíjense lo que venimos hablando. En esta otra parte, después de comunicación, estamos tocando el tema del ejemplo, ¿sí? Y por eso Karen hablaba del modelamiento, que el modelamiento es como imitar conducta, modelar, ¿cierto? Entonces yo me siento como Diego, ¿sí? Entonces pongo las piernas como Diego, pongo los brazos como Diego, y eso es lo que hacen los niños normalmente. Los niños modelan el comportamiento y la conducta de los papás, ¿sí? Eso es importante, y ahí conectábamos el ejemplo con el tema de la empatía. ¿Por qué? Porque estamos entendiendo que los niños están aprendiendo de sus papás, ¿sí? De sus papás y cuidadores, porque en esto de las familias y de las características diferenciales de las familias, algunas familias están con el abuelo o la abuela en casa, ¿sí? Algunas familias empezaron que, aquí omitieron un pedazo de la historia, cuando Belén llega hoy, estaba en el vientre, yo vivía ahí en el apartamento, entonces éramos los 3 y llegó Belén. Y después yo salí. Se me había olvidado.
¿Cómo? Se me había olvidado. Sí, fui eliminado por convivencia, en ese momento estaba terrible. Pero el caso es que, fíjense que en ese momento, digamos que Belén crecía y había no solo papá, mamá, sino un tío. El tema del ejemplo, el tema del modelamiento para los niños está con las personas en casa, los abuelos están ahí en casa. Y algo hablábamos preparándonos, y cuando ustedes están acá escuchando, yo sé que muchos de ustedes de repente llegan y dicen, yo quisiera poner en práctica esto en casa, pero algunos piensan, es difícil porque mi mamá hace otra cosa, ¿sí? La abuelita que la alcahuetea, o el abuelito que la alcahuetea, o el tío o la tía, ¿sí? Pues usted puede empezar a poner en práctica lo que hablábamos acerca incluso de la comunicación con ellos, porque ellos son también personas importantes en la crianza de sus hijos, ¿sí? Y fíjense que cuando hablamos entonces del ejemplo como una de las necesidades de la familia con hijos, estamos reconociendo que no es que querramos o no dar ejemplo, sencillamente pasa, punto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo le puedo decir a Elías y le puedo hablar acerca del buen trato con las mujeres, pero si yo le hablo de buen trato con las mujeres y lo que hago con la mamá es maltratarla, hay un mensaje de incoherencia allí, donde ¿qué va a incluso estar más fuerte en su mente? El ejemplo. Por eso digamos que el tema del ejemplo es tan relevante, ¿sí? En algún momento leí, escuché una frase como que tus actos hablan tan fuerte que no me dejan escuchar lo que dices, ¿sí? Y entonces, claro, porque yo le diga, sea honesto, pero el niño me ve cuando yo tengo un montón de actos de deshonestidad, ¿sí? Ahora, como decía Karen hace rato, la idea no es tener una carga de uy, todo lo que me hace falta, sino entendiendo con la introducción que Diego nos daba, Dios tiene un plan y Dios nos redime. Si yo estoy reconociendo que hay un tema de ejemplo que no es apropiado, puedo empezar a transformarlo. Voy a poner un ejemplo personal. Yo he tenido problemas con mi manejo de emociones y en pandemia tuve momentos complicados con el tema del enojo y de la ira, ¿sí? Y yo me di cuenta después cómo el caballero estaba de alguna manera también reactivo, ¿sí? Entonces, ¿yo qué sentía? Yo sentía por dentro, Señor Jesús, soy yo, Padre. O sea, fui yo. Él está modelando, Él está viendo. Entonces, esa reactividad venía de mí. ¿Qué pude precisamente hacer luego también? Acercarme y explicarle. Incluso le hablé acerca de eso que yo sabía que le había visto. ¿Te acuerdas cuando papá, cuando me viste así, así, así? Yo sé que tú me viste así, pero yo también estoy aprendiendo y le estoy pidiendo a Dios que me enseñe, y sé que tú puedes hacerlo también. Y fíjense que eso es un tema demasiado importante, porque quizás muchos papás, o por lo menos no sé los suyos, los de nosotros y una generación atrás, yo soy el papá no se equivoca, el papá no pide perdón, el papá es lo que dice y punto. ¿Por qué hay que hacerlo? Porque soy el papá y punto. Pero definitivamente no es el modelo de Dios, porque si nosotros nos vulneramos y el ejemplo de nosotros no es un ejemplo de perfección, sino un ejemplo de arrepentimiento, un ejemplo de intentar cambiar los comportamientos también, porque el hijo sabe como que, ups, papá tiene este problema. El problema no es solo que lo vea, el problema resultaría si papá no trabaja eso con Dios y papá no quiere que eso sea cambiado. Entonces su hijo nunca vería que hay posibilidad de cambio, ¿sí? Es decir, nosotros enseñamos los valores con nuestro comportamiento. Y esos valores y esos parámetros que queremos para nuestros hijos, como decía mi esposa, se planifican entre pareja. Si nosotros ponemos en claro nuestro comportamiento, nuestros valores, vamos a poder enseñarle a nuestros hijos. Entonces, si estamos en acuerdo que en la casa hay respeto, que en la casa hay obediencia, que en la casa hay amor, esos valores que nosotros dos como pareja cultivamos, vamos a poder ver que se replican en ellos. Desde luego, malos valores, o bueno, serían malos comportamientos, antivalores, también se van a replicar. Si no se hablan, se van a replicar. Si nosotros no nos ponemos de acuerdo en comunicación, vamos a cometer desafortunadamente malos ejemplos, y para ellos eso va a quedar grabado en su corazón. Por lo tanto, entramos a otro punto, que es construimos. Perdón, quiero aportar algo antes de terminar y cerrar este punto tan importante, y es, uno se encuentra con personas, mujeres o hombres, ya en su adultez, de pronto puede ser tu caso, de pronto no, en los cuales mamá estuvo ausente o papá ausente o algo, y ya cuando son grandes quieren como que restaurar y cerrar ese ciclo. ¿Y qué ocurre con esta mamá o este papá? Solamente se justifica.
Lo que tú decías, hay una justificación. Me tocó dejarla y lógicamente pasaron muchas cosas en tu vida, llámese violación, abuso, maltrato, pero me tocó dejarte, pero es que entiende que era por tu bien, porque necesitaba darte muchas cosas, porque necesitaba esto. Entonces, yo quiero que esta mañana entendamos de que si de pronto fue tu caso y tu mamá se justificó, tu papá se justificó todo el tiempo por lo que te pasó y no reconoce que de pronto sí, hija, me equivoqué porque era mi responsabilidad, de pronto fui mamita soltera, de pronto muchísimas cosas que hubieran haber podido ocurrir, pero que puedas perdonar eso en esta mañana. Y que tú, si de pronto ya tienes hijos adultos, ya tienes hijos casados, ya eres abuelo, entonces también que no te justifiques, sino que reconoce y pide perdón y sana el corazón de tus hijos. Y yo sé que esa persona, sea hombre o mujer, va a entender que tuvo que dejarte al cuidado de otros, no pudo ser pendiente de ti, pero que tú reconoces y que tú tienes como ese arrepentimiento y empezar a hacer eso, así ya tu hijo sea un papá de 3, 4, 1. Entonces también quería anotar eso para que no lo hagas, tú no te justifiques, sino reconoce y que tu hijo ya adulto pueda entender el por qué tuviste de pronto que alejarte, pero no estar ahí porque va a crear más y más grietas. Así es, claro que sí. ¿Qué necesita un matrimonio con hijos? Creemos también que se necesita una construcción de ambiente, un ambiente seguro, una construcción de un ambiente espiritual, una construcción de un ambiente de comunicación, de asequibilidad, ¿cierto? Porque desafortunadamente hay hogares donde los hijos no son asequibles a los padres. ¿Por qué? Porque su papá está bravo, déjelo que su papá está cansado, déjelo que su papá acabó de llegar de trabajar, déjelo que su papá, entonces ponemos barreras en los hijos para que puedan acercarse a papá y a mamá, pero también se necesita un ambiente de provisión. Un matrimonio con hijos necesita un ambiente propicio y en provisión también, que haya provisión en el hogar y desde luego unos límites y disciplina de los padres. ¿Qué piensas sobre eso, cuñado? Es muy importante el tema de construir ese ambiente, entendiendo que nosotros podemos poner cosas diferentes. Fíjense que hemos hecho mención acerca del impacto que tiene lo que vivimos en nuestras familias de origen con lo que estamos viviendo actualmente, ¿sí? Y lo importante es que podamos reconocer que hay cosas que de pronto se nos vienen dando de manera natural porque lo vivimos o lo aprendimos, qué bien, ¿sí? Y si eso está en sintonía con lo que Dios quiere, perfecto. Pero hay cosas que no. Yo tuve un papá falleció ya hace varios años, que como les explicaba en esas 2 tandas de hijos, nosotros tuvimos comodidad, digamos que teníamos colegio, teníamos comida, ropa, digamos que el tema de la provisión económica o esa estabilidad estaba, pero él no proveía comunicación, ¿sí? Entonces lo que estaba diciendo Diego es, él no era asequible, o sea, nosotros no accedíamos, o yo personalmente no accedía fácil a mi papá, ¿sí? Yo sabía que mi papá estaba y de hecho cuando llegaba incluso literal era el tema, el papá está cansado, ¿sí? Y en la casa, en medio del tema del trabajo, mi papá tenía depósito de materiales y demás, y había como una costumbre, y era que cuando él llegaba muy cansado, mi mamá preparaba agua caliente y le ponía la tina para que mi papá pusiera los pies para que se relajara un poquito, para que descansara, ¿cierto? Y entonces el tema de llegar papá es como que preparar la casa para que él esté tranquilo, pero no había provisión de comunicación. Él no construyó ese ambiente de comunicación. ¿Por qué? De alguna manera también por esos mitos de, mi mamá se llama Fabiola, ¿no? Y yo recuerdo mucho como que, Fabiola, mira a ver qué necesitan esos muchachos. Fabiola, mira a ver qué el colegio. Fabiola, dígale a este muchacho. Incluso uno podía estar de pronto aquí haciendo algo y quizás le decía o me decía algo a mí, pero muchas veces él usaba el puente de comunicación, ¿sí? Fabiola, dígale a este muchacho que, ¿sí? ¿Y por qué estamos hablando de esto? Es entendiendo que construimos ambientes saludables, necesito identificar qué tengo construido, qué no tengo construido, qué es difícil para mí construir, pero que es una necesidad, ¿sí? El cuidado, el tema de la provisión económica es importante y hay un ejemplo que si no lo suelto ahora de pronto no lo comparto y es importante, que tiene que ver con el cuidado del cuerpo.
y la prevención del abuso, por ejemplo. Nosotros somos una familia numerosa, 6, pero además mi papá tuvo temas con el alcohol y había muchas fiestas en la casa. Y el tema de las fiestas en la casa es que los invitados, tíos, primos, abuelos, después de que la gente se iba, ay, fulano está cansado, vaya, acuéstese no sé dónde, los primos acuéstese no sé dónde, y eso genera un ambiente de riesgo, ¿sí? Entonces, construir un ambiente seguro tiene que ver con eso. Con Karen, nosotros cuando estamos en el apartamento y tenemos visitas, primos, y se van a jugar a la habitación, la norma es no cierran la puerta, ¿sí? Y cuando escuchamos el portazo nos vamos y abrimos y con la puerta abierta, niños, ¿sí? Puerta abierta y estar atento. Estamos construyendo un ambiente seguro para ellos con esa clase de decisiones. En algún momento, cuando yo compartía en Pautas de Crianza, decía, no se trata tampoco de tener un montón de recursos, incluso si estamos en un viaje y de repente el niño se va a quedar en la cama con 3 primitos más, una cobija para cada uno. Hasta eso marca una diferencia importante, porque estamos construyendo ambientes seguros para nuestros hijos. Y un ambiente seguro también emocionalmente, ¿sí? ¿Cómo emocionalmente? Nuestro hogar debe ser un lugar donde podamos llegar, que como esposos sea un lugar también seguro, donde César pueda llegar y compartirme quizás su día de cansancio, quizás su día de frustración, que yo pueda llegar a casa y también compartir con César, quizás que fue un día agotador, que tal persona me dijo esto. Un lugar seguro emocionalmente es que mi hijo se pueda acercar a mí y contarme algo que para mí pueda ser escandaloso, doloroso, pero que yo pueda escuchar. Hay algo muy bonito que nosotros hemos aprendido y es la cara de Mona Lisa, ¿sí? Entonces, la cara de Mona Lisa es, ok, me estás contando algo, pero yo no voy a empezar, no, y, ¿sí? Y de una vez estoy cortando y bloqueando que pues él pueda expresarse, que me siga contando, y un hogar necesita ser un lugar seguro emocionalmente, ¿sí? Nosotros acabamos de tener gato y Elías dijo, sí, tengo gato. Tuve gato. Entonces llegó el gato y Elías dijo, papá, le dijo a César, papá, Rocky se va a morir, ¿sí? En algún momento él se fue de una vez a que se va a morir. Y entonces César, perdón que te voy a echar al agua, César le dijo, no, pero ¿por qué piensas en eso? No piensas en eso. Y yo toda, sí, Elías, yo también lo pensé. ¿Sí? Yo le dije, Elías, yo también lo pensé. Yo pensé, dije, y yo hice el cálculo en mi mente. Rocky se llama nuestro gato, va a estar con nosotros 10 o 12 años si no pasa algo antes. Y yo dije, ay, Elías va a tener, sí, o sea, yo ya hice una proyección y yo dije, es un temor normal. Y nosotros como esposos, hogares, debemos entender que somos seres emocionales. Nuestro ser, como dice la palabra en 1 de Tesalonicenses 5:23, es alma, cuerpo y espíritu. Y nosotros vivimos en una emocionalidad constante que no podemos descartar. Ay, pero ¿por qué estás cansado? Ay, pero ¿por qué te quejas así? Ay, pero ¿por qué hablas así? No podemos cortar emocionalmente nuestro hogar. Debemos dar apertura, que sea un lugar donde yo pueda sentir que llego, y si necesito un momento de silencio, ¿sí? Si necesito tocar temas, tanto hijos como papás, y nuestros hijos entienden. Elías tiene 6 años, pero nos lleva a 1000, nos lleva a toda. Hay temas que nosotros necesitamos tocar y hablar con él y hacer que sea ese espacio seguro, precisamente dentro de esa provisión también emocional. Sí, así es. Por lo menos el caso de César y Karen, pues es uno. Digamos, cuando hay más integrantes en la familia, tienes que ser también como esa tranquilidad, ese refugio. Que tus hijos encuentren ese refugio, y por lo menos a nosotros nos ha pasado de que si alguna, hablando de las niñas, pues que han tenido un poco más de vida, más experiencias, algunas niñas tienen una situación y ellas saben que pueden confiar en mamá o en papá y decir, mami, es que ella está pasando esto y esto, pero no le digas que yo te conté, porque saben que va a haber una buena respuesta, porque saben que va a haber la ayuda. Entonces dicen, mami, esto, Obviamente es donde tú aprendes a manejar y no vender a tu otro hijo de que su hermano lo echó al agua,
sino de que ese refugio que ellos tienen y que tienes la capacidad de poder ayudarles a tus hijos, entonces siempre van a querer correr al hogar a encontrar ese refugio de paz y tranquilidad. Al construir estos espacios seguros es importante también entender la edad de los hijos, ¿no? Entender en qué etapa de sus vidas se encuentran. Porque no podemos exigirle a un niño de 5 años que haga algo de un niño de 12 años. Debemos en ese espacio seguro entender su edad, entender sus necesidades y poder proveer a esas necesidades. Mire, proveer no es simplemente dar dinero. Proveer es dar lo que ellos necesitan. Y creemos que una persona, un hijo o incluso nuestro cónyuge necesitan alimentación, necesitan vestuario, recreación, que es tan importante, ¿no? Muy importante la recreación para mí, creo que la educación, ¿cierto? Ellos necesitan espacio incluso de momentos a solas. Hay algo que nosotros hacemos con algunos de nuestros hijos, es que de vez en cuando les damos el día de hijos únicos. Ellos dicen, hoy es el día de hijo único, porque saben que en ese día nos enfocamos en él, ¿cierto? Tal vez salimos con el más pequeñito y él dice, hoy es el día de hijo único, yo quiero esto. Intentamos suplir, es un espacio seguro, pero también hay espacio de estar en familia. Estamos todos, somos 6, estamos atentos. Papá, ¿tú me amas? Sí, a todos los amo, ¿cierto? Todos los amo por igual, la misma cantidad, pero de diferentes amores, ¿no? Diferente amor. Entonces, ese espacio seguro tiene que ver mucho con atender las edades y los momentos adecuados, los momentos indicados. Tal vez he tenido que también tomar consejerías de matrimonios reconstituidos, donde su hijo lógicamente pide un espacio seguro con su madre únicamente, no con el esposo de su madre, y pide un espacio seguro, y es importante proveer ese espacio seguro. O cuando hay hijos que están en otros hogares, en otras casas, ¿cierto? Y ese hijo está exigiendo que su papá saque un tiempo con él. Es importante que mamá entienda que ese hijo necesita un espacio seguro, necesita comunicación con su padre. Tal vez no es tu hijo, no nació de tu vientre, pero tu esposo tiene un hijo que está pidiendo ayuda, que está pidiendo un tiempo, que está pidiendo un buen ejemplo. Y es ahí cuando nosotros necesitamos como padres tener límites, establecer límites como padres, y también una disciplina. Cuando hablamos de disciplina, pienso yo, es que nuestro sí sea un sí y nuestro no sea un no. Que tengamos un carácter en el hogar, en el matrimonio, para decir, decidimos tomar este valor como algo importante y no es negociable. Tenemos disciplina en ese valor, tenemos disciplina en esa decisión que tomamos, ¿cierto? Entonces, en el caso de pronto de una familia reconstituida, toman decisiones para el bienestar del matrimonio, pero también para el bienestar de los muchachos, ¿no? De los hijos que están en otros hogares o incluso que están en el mismo hogar. Esa disciplina y esos límites, un límite que tenemos nosotros, por ejemplo, que nos hemos dado cuenta, es que nosotros no hablamos de las cosas de la iglesia en el carro o delante de nuestros hijos. Nosotros decidimos callar. De pronto en la iglesia muchas veces encontramos momentos difíciles, somos ofendidos, tal vez hay cosas que no nos gustan, pero esas cosas no las hablamos en el carro o en el comedor. Nuestros hijos, según ese espacio seguro, pueden que no entiendan situaciones que hablemos. Una vez, recuerdo hace unos 5 años, mi hijo tenía 8 años, Matías, y nos dijo, papá, ¿por qué hay pastores malos? Tenía 8 años y nosotros preguntamos, ¿por qué dices eso?
¿Por qué? Porque hablábamos cosas incorrectas delante de ellos. Ponernos límites como padres es importante para un bienestar. Esto necesita el matrimonio. Poner límites, ¿cierto, amor? Entonces, queremos escucharlos un poco Sí. sobre los límites. Bueno, esta palabra de límites me encanta porque nuestro papá Dios es un papá que tiene límites con nosotros. Primero estableció los 10 mandamientos y seguimos también construyendo y conociendo esos límites que Dios ha dado para sus hijos para que podamos vivir la vida que Él quiere pues en abundancia y en bendición. O sea, Dios es un Dios de límites, pero miren que Dios primero se acerca a construir relación con nosotros, ¿sí? Y hay una frase que amo, que hace parte de lo que siempre comparto y practico en mis pautas de crianza y cuando comparto el tema, es que reglas sin relación conducen a la rebeldía. Lo más importante para establecer límites en casa, límites en nuestras relaciones, son la relación como tal, ¿sí? Y esa relación es la que me da la base para establecer los límites. Nosotros creemos o queremos que nuestros hijos se comporten o se conduzcan de una manera, pero nunca le hemos hablado de cómo queremos que pasen las cosas. Es importante que si yo quiero que Elías me diga o me hable o me exprese, o Esteban, lo que pasa es que con Esteban, pues él ya tiene 25 años, ¿sí? Ya ha pasado mucho tiempo, yo ya estoy recogiendo parte de todo ese proceso que viví de crianza con él. Pero cuando nosotros tenemos claro que la relación es la base, que es lo que hemos estado hablando anteriormente, la provisión, la comunicación, la empatía, ahí yo puedo establecer límites. Cuando yo establezco límites sin una relación, lo que voy a hacer es que la persona, el chico o la otra persona quiera rebelarse. En la pareja, ¿qué esperas de mí, amor? ¿Qué esperas? Claro. ¿Qué necesitas de mí? ¿Sí? ¿Qué esperas? ¿Cómo esperas que yo responda a esta circunstancia? O quiero hablarte de cómo yo entiendo este tema. Los niños, nosotros utilizamos palabras con los niños que los niños ni siquiera saben qué significan. Entonces cuando uno se acerca a él, ay, ¿y qué significa esa palabra? Debo anticiparme antes de establecer los límites. Yo debo transmitir qué es lo que quiero y qué es lo que deseo precisamente con eso que quiero establecer como acuerdo familiar. Karencita, bueno, nos quedan 3 minutos. Ah, Se nos pasó el esto tiempo es para volando, hablar mucho. pero quiero que hablemos, tú estás trabajando un tema muy importante y creo que es necesario tocarlo. Va a ser tema vamos a poner como para otra ocasión, pero lo siguiente que encontramos como necesidad para un matrimonio con hijos son límites y disciplina de los hijos, hablar y formar en sexualidad, una salud emocional de los padres. Tú estás desarrollando un tema muy importante últimamente y es sobre la sexualidad. Háblanos estos 3 minutos que nos quedan. Yo sé que Dios nos redime el tiempo, pero háblanos un poco sobre eso. Vale. Todo lo que hablamos anteriormente es necesario para hablar y formar de sexualidad. Comunicación, empatía, relación, escucha activa, ¿cierto? Escuchar realmente a nuestros hijos, ser empáticos. Porque el tema de la sexualidad, hay algo bien importante. Sexualidad no es solo sexo, ¿sí? Cuando hablamos de sexualidad estamos hablando de todas las características emocionales y físicas del hombre y de la mujer, ¿sí? Así que, por ejemplo, ¿desde cuándo empieza a desarrollarse la sexualidad de nuestros hijos? Desde siempre, desde que están en el vientre. ¿Por qué? Porque empieza ahí todo el proceso de formación de su cuerpo y de su ser, todo el diseño que Dios había puesto en ellos, ¿vale? Eso es importante porque entonces cuando hablar de sexualidad, ¿a qué edad? Todas las edades. Lo que pasa es que para cada edad hay algo importante que decir, ¿sí? Y como sexualidad no es solo sexo, entonces, ¿qué otras cosas son? Por ejemplo, autoestima, ¿sí? Cuando nosotros acompañamos a nuestros hijos a que puedan verse como Dios los ve, ¿sí? A que puedan amarse, a que puedan aceptarse, ¿sí? Entonces estamos poniendo una base muy importante para su sexualidad. Poníamos hablar y formar
en sexualidad, porque no es solo un tema de discurso, ¿sí? No solo es un tema de, hijo mío, Dios creó a Adán y a Eva, y cuando estés más grande vas a entender otras cosas, ¿sí? O sea, no, es como poder formar, tiene que ver en, desde la afectividad, por ejemplo, ayudar a que nuestros hijos se amen y se respeten. Desde también la corrección y los límites adecuados, ayudamos a que los niños o las niñas respeten a sus otros compañeros y compañeras, por ejemplo. Eso es demasiado importante, ¿sí? Pero como habíamos hablado del ejemplo y del modelamiento, la mayoría de formación de la sexualidad de nuestros hijos tiene que ver con lo que ellos ven. Con lo que ellos ven y escuchan de otras conversaciones, ¿sí? Por ejemplo, cuando en las casas están, no, es que todos los hombres son iguales, son unos degenerados, ¿cierto? Y entonces en las conversaciones de las fiestas, las reuniones, la tía, la abuelita, quien lo diga, pero cuando eso, por ejemplo, es la constante, ¿qué está aprendiendo el niño y la niña lo que significa ser hombre? ¿Cierto? Entonces estamos formando una idea acerca de los hombres son degenerados o los hombres no son confiables, las mujeres sí, ¿sí? ¿Qué piensa la niña de eso y qué piensa el niño de eso siendo hombre? ¿Sí? O cuando precisamente el comportamiento del papá es un comportamiento machista donde no está dignificando a la mujer como Dios la ha creado, donde no la está viendo como Dios la ve, donde no está reconociendo a esa ayuda, a ese complemento, ¿sí? Entonces los hijos también empiezan a tener una malformación en su sexualidad. ¿En cuanto a qué? En cuanto al sexo, no necesariamente, sino en cuanto a el autoestima y una relación saludable con los demás, ¿sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta, ustedes, de pronto los que dicen, yo no he hecho nada o no les he hablado nada de sexualidad a mis hijos, quizás no les he hablado, pero sí ha formado mucho en ellos. ¿Qué ha formado? ¿Qué ha formado desde la autoestima? ¿Qué ha formado desde el afecto? ¿Qué está formando en este momento? ¿Sí? El autoestima es fundamental porque verme como Dios me ve y amar la creación de Dios en mí me ayuda a poder, cuando voy creciendo, entender que Dios ha diseñado la sexualidad, pero la ha diseñado con un plan y un propósito, la ha diseñado con límites, la ha diseñado con un momento donde ahí sí, la intimidad sexual, Dios diseñó nuestros cuerpos y nuestro ser para que disfrutáramos de la sexualidad en el entorno de compromiso y exclusividad del matrimonio, ¿sí? Pero póngase a pensar por un momento, un niño o una niña con problemas de autoestima que no se quiere, que está buscando aceptación todo el tiempo, que está temeroso por el tema del rechazo, ¿cómo va a recibir muchas de las cosas que Dios quiere enseñarle de sexualidad? Que sí, claro, guarda tu corazón, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Pero realmente yo lo que creo o lo que siento todo el tiempo es que quiero buscar afecto porque no lo tengo, porque me siento no aceptado, porque me siento inútil o porque me siento inferior. Es muy importante eso. Yo, digamos, dentro del ejercicio, no solo en consejería y demás, yo también atiendo psicología particular. Y hay un proceso, por ejemplo, de una chica a la que empezamos a hablar, una familia muy linda, digamos que papá y mamá, sus 2 hijos, asistiendo a iglesia también, ¿cierto? Pero la chica empieza a manifestar unos temas de trastornos alimenticios, ¿no? Y los papás preocupadísimos, ¿sí? No, pues, ¿qué pasa con el tema de trastorno alimenticio? Pero además empieza a manifestar también confusión en el tema de identidad. Cuando empezamos a trabajar, ¿sí? Primero, la niña empezó a rechazarse mucho porque escuchó a la mamá durante muchos años rechazar su propio cuerpo, ¿sí? La mamá, estoy horrible, estoy gorda, estoy terrible, estoy muy mal, ¿sí? Todo el tiempo. O criticando a las otras mujeres, todo el tiempo. Entonces la niña llega a su preadolescencia y lo que tiene en su cabeza es, hay una sola manera válida de ser mujer, hay una sola manera válida de ser mujer linda, ¿sí? Y entonces yo tengo que alcanzar eso a como dé lugar, ¿sí? ¿Qué pasó? Trastorno alimenticio. ¿Sí? Claro. Entonces, si nos damos cuenta, hablar y formar de sexualidad tiene que ver con el autoestima, el concepto que tengo de hombre y de mujer y el concepto que estoy transmitiendo a nuestros hijos. Y como dice Diego, vamos a hablar de ese tema de Más nuevo, adelante. porque aquí vamos. Cecitar, lastimosamente vamos a ponernos de pie. Lastimosamente el tiempo se nos acaba. Si nos pasamos, no nos vuelven a invitar. No, que nos vuelvan a Entonces, invitar. no nos vamos a Ya, pasar. se acabó, no les Se digo más. acabó. Pero sí, para terminar, el último mensaje que queremos dejar es: Jesucristo vino a redimir, a rescatar y a restaurar todos los matrimonios y las familias.
Amén. Gracias a todos, Dios los bendiga, los amamos. Gracias por este tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias.